Bueno, muy buenas tardes a todos y todas que están conectadas en nuestro nuevo Facebook Live. En esta ocasión, pues estaremos hablando de danza árabe, si es realidad o un mito. Estaremos hablando de ciertas precisiones sobre este tema, sobre la identidad, sobre ciertas situaciones que hay alrededor de esta danza. Y para este diálogo hemos invitado a la maestra de danzas árabes Yasna Yazale. Ella es directora de la Escuela de Danzas Árabes Al Art en Chile y ella pues amablemente ha pues, aceptado pues esta invitación, la cual nos sentimos muy orgullosos de que nos esté acompañando. Les voy a compartir un poco de la hoja de vida de Yasna. Yasna Ghazales Zambrán es directora, profesora y bailarina de la Escuela de Danza del Vientre Al-Art, fundada el 1 de junio de 2015. Su profesión es socióloga y está también diplomada en psicología. Es descendiente de palestinos por línea paterna. Vivió en Jordania y Palestina desde el 2011 al 2012, donde se certifica en idioma árabe por la Universidad de Jordania. Con 13 años de formación en danza árabe, cursó la formación profesional de danza árabe en el 2014 y en danzas sagradas femeninas en el 2015, con instrucción en danzas circulares para la intervención psicosocial desde el 2016. Pues sí, ahí tenemos el perfil de Yasna, pues que bueno, ya la invito al panel aquí ya pues a compartir. Hola Yasna, ¿qué tal todo? ¿Cómo está el Hola, clima en Chile? Cuéntanos. hola. Bien, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor poder participar con ustedes hoy. Bueno, acá en Chile, yo vivo en el sur de Chile, así que está lloviendo, yo estoy con una estufa aquí al lado, pero estoy muy contenta, muy feliz de participar, de encontrarnos. Creo que estas instancias son súper necesarias. Es muy bueno que se abran estos espacios de conversación sobre lo que nos apasiona, que en este caso es la danza del vientre, o danza árabe, o danza oriental, que ya vamos a ver, tiene tantos nombres. Uh -huh. Así que reitero mis agradecimientos, Linda, por la invitación. Así es, no, siempre bienvenida pues a esta asociación que es para todo aquel pues que le guste, que le entusiasme y sienta esa conexión pues con la cultura árabe, es bienvenido siempre en Aso Árabe, Cartagena de Indias. Bueno, con relación un poco al tema, como le venía hablando a ella, era un tema que hace mucho tiempo hemos querido pues tocar, pero no solamente como mostrando el show o de la bailarina como tal, sino hablando un poco de eso, hablándole a la gente qué es, porque la gente lo ha visto infinidad de veces, lo ha visto en muchísimas formas, en muchísimas versiones, en medios de comunicación, en fin, en todas partes se ha visto, se ha hecho muy popular, eh, pero no se han hecho precisiones sobre qué es esta danza, cómo está compuesta. Entonces, bueno, con la colaboración de Yasna, pues que ha tenido pues esa oportunidad de estudiar a profundidad pues todo este tema, hemos preparado un diálogo y hay unas preguntas puntuales que nos ayudarán pues a llevar a concretar de qué se trata todo esto, de este mundo de la danza, porque es que prácticamente se ha construido todo un mundo alrededor de la danza, hay comunidades conformadas por todas estas maestras de danza, por las alumnas, en fin, son y que pues han generado pues mucho, o sea, se ha vuelto muy popular, lo vemos en muchos medios, pero hay esas cosas que uno por lo menos esa curiosidad que tenía uno de explorar, pero bueno, ¿qué es esto? Porque bueno, yo lo he visto, yo lo he vivido desde pequeña, desde mi cultura como descendiente árabe, aprendí también y todo eso, pero ¿qué es esto? Entonces, para ir abordando esos temas, vamos a hacer unas preguntas a la maestra y ella nos irá contando un poquito pues al respecto pues de cada duda. En este caso, bueno, comenzamos con una primera pregunta eh, que, que está, pues, ¿cómo está compuesta esta danza? O sea, ¿qué la genera, qué la origina, qué es lo que la vuelve el producto que es hoy? Entonces, pues,
ya dejo a Yasna pues para que nos cuente un poquito de eso. Bueno, el origen de la danza árabe, o danza del vientre, o danza oriental, que tiene muchísimos nombres, además, lamentablemente no es algo que esté tan preciso, no se ha precisado del todo. Hay muchísima documentación al respecto, especulación también. Hay registros históricos que nos indican desde distintas fuentes, ¿cierto? Que desde la prehistoria ya había una presencia de atributos femeninos en la danza, ¿sí? Pensando en la divinidad de la mujer, ¿sí? Pensando en la prehistoria, ¿cierto? Observando los fenómenos asociados a la mujer, como por ejemplo el embarazo, el nacimiento, la lactancia, la menstruación, ¿cierto? Eran procesos que se observaban y se consideraban como parte de la divinidad femenina, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos vestigios arqueológicos, documentación que nos muestra la presencia de estos atributos femeninos como algo divino. Por ejemplo, en las figuras que se han encontrado de estas Venus, que están alrededor de todo el norte de África, incluso en Europa, en la zona del Levante, en la península arábiga, que se han encontrado muchísimas figuritas de mujeres y que exaltan, por ejemplo, la zona pélvica, exaltan los senos, los pechos, ¿sí? Y la documentación que existe trata de plantear que en realidad el cuerpo era un medio de expresión de estos procesos de fertilidad que se transmitían, se exaltaban a través de la danza, ¿no? Entonces, por eso la danza del vientre es una danza ancestral y milenaria y que está asociada a los procesos propios de las mujeres, ¿no? Ahora, hay algunas personas que directamente plantean el origen de la danza del vientre en Egipto, en el Egipto faraónico. De hecho, Shokri Mohammed, en su libro La danza mágica del vientre, él plantea que la danza del vientre tiene su origen en Egipto, en la época faraónica. Pero también está esta otra postura, esta otra versión de que en realidad no era Egipto como lo conocemos hoy, sino la zona de Mesopotamia, ¿no? Como era una zona geográfica mucho más amplia. Eh, y por ahí se asocia a la danza, el origen de la danza del vientre a la figura de la mujer y a estos atributos de la zona pélvica y la zona del pecho. Eh, Sin embargo, con el pasar del tiempo, de los años, ¿no? Y con los distintos hitos históricos, los hechos históricos que han ocurrido en esta zona, por ejemplo, la proliferación del Islam, ocurre una secularización del cuerpo, se separa el cuerpo y el espíritu. Entonces esta danza sagrada, danza que exaltaba la divinidad de la mujer y que tenía un carácter ceremonial o ritual, ya deja de ser tal, ¿no? Porque con la proliferación del Islam y el cuerpo pasa a ser algo más pecaminoso, ¿no? Hay una separación de lo sagrado con lo mundano y el cuerpo queda dentro de lo pagano, de lo pecaminoso. Entonces, por ahí también ocurre un quiebre, un cambio en esta perspectiva sobre el cuerpo y la expresión del cuerpo a través de la danza. En esta zona, como les decía, hay muchos acontecimientos históricos importantes donde también hubo presencia de distintos imperios
como por ejemplo el Imperio Otomano, ¿no? Con el Islam, el Imperio Británico, y por supuesto la danza hay que mirarla en el contexto que se desarrolla, en el contexto cultural en el que se desarrolla, y también en la zona geográfica, ¿no? Eh, Egipto actualmente y desde, en realidad desde siempre ha sido un centro neurálgico, ¿cierto? Porque está en una zona muy estratégica. Entonces, donde reúne, junta a África, a tres continentes, ¿no? África, Asia y Europa. Entonces, una donde transitan muchísimas culturas, muchísimas personas, muchísimas eh, imperios, civilizaciones, ¿cierto? Hay rutas comerciales que se establecen ahí también. Y todo esto también va aportando al desarrollo de esta danza. Una vez que la danza, que ocurre este quiebre de la secularización, la separación del cuerpo y del espíritu, también nos encontramos con, por ejemplo, la llegada de Napoleón a Egipto alrededor del 1800, que se encuentra con las gitanas Gawazi, que son las gitanas de Egipto, y que en sus registros él las describe como estas mujeres que bailan en público. También las Gawazi tienen una historia de migración desde la India, entonces es una zona donde ocurren muchas cosas todo el tiempo. eh, y a partir de la llegada de Napoleón también, Occidente empieza a tener un mayor interés en esta zona, ¿sí? Empiezan a viajar occidentales a la zona y se empiezan a interesar. Ocurre, por ejemplo, el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, la egiptomanía se desarrolla, ¿cierto? Eh, y, y, también ocurre una, ¿cómo decirlo? Como una, empiezan a ocurrir a pasar las ferias internacionales, ¿no? Que eso ya es más cerca del siglo XX, de comienzos del siglo XX, donde encontrar en el mundo cómo es la vida en esta zona y donde se empiezan a llevar nativos de la zona a, a Occidente, con fines entretenidos, de entretención, como tipo circo, algo así. Eh, la feria más famosa, más conocida es la Feria Internacional de Chicago de 1893, donde ahí se lleva paisanos, se llevan nativos de la zona a Estados Unidos y donde se establece, por ejemplo, el Cairo Street, la calle Cairo, donde llevan mujeres bailarinas como parte del show, de la entretención. Durante el periodo del Imperio Otomano también había esclavos, ¿no? También aparece la figura de la esclava. Y ahí también hay distintos tipos de esclavas. Había esclavas para el aseo, esclavas esclavas sexuales, las concubinas, y esclavas para la entretención, que eran estas mujeres artistas que tocaban instrumentos, que bailaban. Y por ahí todos esos elementos se han ido sumando a esta danza pélvica, que desde su origen era una danza pélvica, que como les decía, ha exaltado la divinidad de la mujer, estos poderes sagrados que tiene la mujer de menstruar, de parir, de embarazarse, de parir, de amamantar, y que en la prehistoria obviamente eran fenómenos muy importantes, bueno, todavía lo son, ¿no? Pero no existía el nivel de estudio que hoy tenemos, de saber, de conocer ese proceso. Entonces se le otorgaba este carácter sagrado. Y a lo largo de la historia, ese carácter sagrado se ha ido perdiendo en algún momento. Se ha querido ir retomando en otros. Pero por ahí también va yo diría que estos son algunos principales elementos que van construyendo esta danza, para responder la pregunta.
Pues sí, exactamente, esa pues excelente pues exposición, un poquito de cómo se conforma esta danza, como lo vemos es una danza compuesta, no es una danza que es determinante de un sitio, de un solo, una sola forma de baile o una Pasó, sola ¿o forma no? de Se música, nos fue esa, linda. eh, Sí. pues sí, entonces esta danza pues se va conformando y se va creando este conjunto de cosas que se vuelve pues esto que es ahora, incluso con la llegada pues del Imperio Británico y con esa muestra en las diferentes ferias, así como lo decía, estas ferias que se hacían a finales, dentro del siglo XIX, a finales del siglo XIX, comienzos del XX, donde se mostraba pues a las personas que eran Sí, de otras culturas como si fueran pues objetos de circo, o sea, en fin, una cosa bastante cuestionable. Eh, sí, sí, entonces, pero también eso ese contacto con Occidente también termina aportándole a esta danza em, y son ciertos elementos que por lo menos en la práctica uno se da cuenta que principios del ballet también, ¿no? O sea, ciertas posturas del ballet, cierta forma de girar, cierta forma de la postura, en fin, ciertas sí, figuras del ballet se ven representadas también dentro de lo que fue la danza árabe que pues, estamos viendo ahora. Bien, entonces ahí pues la verdad es que ha claro. sido pues muy interesante ver cómo fue la formación de esta práctica dancística, cómo fue su historia, es una historia tan larga y eso es lo que yo venía conversando, que es una historia tan larga que es muy difícil de determinar que es una sola cosa, porque es muy antigua y y eso la hace también muy espiritual también, porque ese espíritu que tiene la danza, de esa conexión con el cuerpo femenino, esa importancia que le da pues al cuerpo femenino y es algo que pues a mí me encanta de ella y es eso, que cuando uno la baila, pues no sé, se siente uno transportado entre muchas cosas, ¿ya? Y es precisamente por la conformación de la misma. Entonces voy con mi segunda pregunta, que pues ya teniendo en cuenta lo anterior, entonces, ¿cuál ha sido el rol de los medios de comunicación en la constitución de los mitos que hay alrededor de esta práctica dancística? Entonces, Yasna, cuéntanos ahí qué papel ha jugado todos estos medios que la han popularizado tanto, que la han promocionado tanto. Bueno, eh, la verdad es que los medios de comunicación masivos de alguna manera han limitado la danza, la han reducido solo a una parte. Cuando estábamos hablando de lo anterior, de que cuáles son los elementos que constituyen esta danza, yo creo que un hito importante es la figura de la odalisca, de los harem durante el Imperio Otomano, las esclavas, ¿cierto? Y, y también la era de oro, la Golden Era, posterior bueno, durante el Imperio Británico, más o menos en la etapa de la independencia de Egipto, porque ahí también la danza tiene un boom, eh, prolifera muchísimo de una manera más profesional, por así decirlo. Se profesionaliza un poco la danza árabe, la danza del vientre, y se lleva a los clubes, a las fiestas, ¿cierto? Se incorporan también, como decía Linda, como decías tú, Linda, se incorporan algunos movimientos más estilizados que provienen de otras danzas, porque ya hubo un previo contacto con Occidente, que empezó con estas ferias internacionales donde los nativos iban, pero que también cautivó a Occidente para llegar a Oriente. Sin embargo, eso también yo creo que contribuyó a esta visión orientalista de la que nos habla Edward Said, ¿no?
esta visión orientalista que construye Occidente sobre Oriente, esta representación de un lugar mágico, misterioso, exótico, donde Occidente es lo normal y en Oriente está lo raro, lo exótico. Y lo menciono porque creo que los medios de comunicación se han quedado con eso, han reducido un poco la danza del vientre a la figura de la odalisca y al componente místico y exótico con una visión muy orientalista. Lamentablemente, yo creo que han contribuido un poco a desinformar a las personas con respecto a qué es esta danza y de qué se trata. Por ejemplo, decir danza árabe es como decir danza latinoamericana, ¿no? Cuando pensamos en la danza latinoamericana, no estamos hablando de una sola danza, estamos hablando de las distintas danzas de por lo menos 20 países, ¿no? Donde tenemos cueca, tenemos samba, tenemos cumbia, tenemos tango. Entonces, decir danza árabe es un poco similar porque nos sitúa en otra región que efectivamente es desconocida para nosotros, pero no por ello es raro o exótico o místico, es desconocido, es otra zona del globo. Y allá también hay distintas danzas que corresponden a distintos países, entonces a distintas tradiciones, a distintas expresiones, y en ese sentido yo creo que esta visión reduccionista no permite, como medio de comunicación, no comunica la variedad, la diversidad de expresiones de las distintas culturas, y que además es una cultura distinta a la nuestra, ¿no? Cuando uno empieza a estudiar una danza que no es la propia, no es la de la cultura en la que uno nació, se crió, tiene que adentrarse en ella. En el fondo uno está aprendiendo de otra cultura a través de la danza. En Chile, por ejemplo, hace unas semanas atrás hubo una polémica con respecto a un programa de televisión que se emitió, creo que hace como 2 o 3 semanas atrás, y que no era la primera vez que ocurría, donde era un concurso de baile, y en este concurso de baile, bailarines profesionales o personas del mundo del espectáculo representaban a la danza árabe o danza del vientre durante una semana. Entonces hubo una polémica muy grande porque tenía esta mirada reduccionista, ¿no? Y que desinforma. Por ejemplo, había un Xavi con un sable. Como los vestuarios creo que anduvieron mejor, yo no vi todos los capítulos del programa, pero como que mezclaban cosas que no tenían nada que ver la una con la otra. Entonces, en ese sentido, yo creo que han desconocido todo el trabajo que ha implicado profesionalizar esta danza, por lo menos en Chile hace más de 20 años, que la danza del vientre se viene profesionalizando a través de eventos formativos, hay profesores que se dedican a esto 100% y que han invertido en viajar a Medio Oriente, en viajar al norte de África, en organizar festivales, traer bailarines nativos de allá, justamente para poder conocer esta otra cultura a través de su danza. Y cuando un medio de comunicación plantea un programa que dice que es de danza árabe y muestra elementos que no tienen nada que ver el uno con el otro, en el fondo niega todo este trabajo, ¿no? Además, la comunidad de la danza del vientre en Chile es muy grande, muy cohesionada, y en el mundo entero, o sea, en este mundo globalizado ya no existen los 6 grados de separación, todos estamos cada vez más cerca, y las comunidades se van haciendo más fuertes también. Entonces, plantear una danza, por ejemplo, como danza árabe, pero que no considere los elementos que la constituyen, los pasos, los movimientos, la técnica, el contexto, la rítmica, el vestuario,
sin duda que finalmente reduce la danza del vientre a la figura de la odalisca o a la mirada orientalista, eh, y no como un artista que como es actualmente. ¿Sí? Como decíamos anteriormente en la primera pregunta, la danza del vientre tuvo un origen que se asocia a la divinidad, a la sacralidad de los atributos femeninos, pero también ha ido cambiando. Y hoy en día es una disciplina artística, tan artística como el ballet, por ejemplo. Entonces, de alguna manera, por lo menos acá en Chile, la polémica que hubo fue tremenda porque ningunea a una danza, eh, y pone las danzas como en distintos niveles, ¿no? Yo creo que también hay una mirada eurocentrista porque estas cosas, por ejemplo, no pasan con el ballet, no pasan con otras danzas, pero la danza del vientre constantemente hay que estarla defendiendo. Y menciono el caso de bueno, porque yo estoy en Chile y porque no es primera vez. Lo que ocurrió hace como 2 o 3 semanas ocurrió también en el año 2013, donde también en un programa de concurso de baile, que yo creo que es súper bueno que haya concursos de baile, que se promueva la danza, eso creo que es muy positivo y en ese sentido los medios de comunicación, como medios masivos de comunicación, llegan a mucha gente. Pero el arma de doble filo es que llegan con información errónea. Entonces, en esa oportunidad, por ejemplo, en el año 2013, también hubo muchísima polémica porque se presentó una bailarina diciendo que hacía danza árabe, pero estaba en topless. ¿Mm? Y con una con un vestuario que no era adecuado. Bueno, para empezar estaba en topless, usaba un short como el que usan en twerk, entonces no era un vestuario apropiado, los movimientos no tenían nada que ver. Puede que la chica haya sido muy estupenda, muy bonita, muy acrobática, muy flexible, pero definitivamente no estaba mostrando danza del vientre ahí. Entonces, un medio de comunicación que favorece la desinformación, yo creo que nos hace un flaco favor a las personas que nos dedicamos a esto y a profesionalizarlo, ¿no? A mirarlo como una disciplina artística. En el año 2009 también ocurrió con un programa de concurso de baile. Entonces, por ahí a mí personalmente me parece inaceptable no investigar de qué se trata lo que estamos haciendo. O sea, quizás en los años 90 era más difícil eh, verlo de una manera más profesional porque tampoco había tanto acceso a la información, viajar era más difícil. Eh, pero hoy en día, en este mundo globalizado, con culturas híbridas, con migraciones y con información a un clic, eh, es súper fácil encontrar información sobre la historia de la danza, sobre los lugares en el que nace, dónde se desarrolla, bajo qué contexto, etcétera. Entonces yo creo que la comunidad de la danza del vientre se ofende con este tipo de cosas, con esta desinformación que promueven los medios de comunicación y que podría no ser así, ¿sí? Por lo que digo, ¿no? Porque hoy en día ya pero eh, a mí me parece impresentable que teniendo toda la información al alcance de la mano no se utilice. Acá en Chile, por ejemplo, hay muchísimas maestras de verdad de excelente nivel, bueno, y en toda Latinoamérica, en el mundo. Entonces, plantearlo como algo que no es, a mí me parece que no es aceptable. Así es, precisamente. Y no te creas, aquí en Colombia pues pasa exactamente lo mismo. Vemos espectáculos, performance que no cumplen con las normas básicas pues, de una buena praxis de la danza. Y también hay mala praxis también incluso en la enseñanza. A veces
Hay lastimosamente, y tengo que decirlo, es algo que tengo atravesado aquí en la garganta, tengo que decirlo, hay escuelas donde hacen unos revueltos, que eso lo estábamos hablando, Yasna y yo anteriormente, Sí. hacen unos revueltos de conceptos, unos revueltos también de culturas, al mismo tiempo que estás haciendo danza, te están hablando del yoga, ¿ya? Te están hablando Sí, del de Shangri-La, sí, o sea, del Tíbet y de yo no sé cuántas más locuras que sí. en absoluto, créeme porque lo presencié, quedé aterrorizada. Es como lo dices, es un favor bastante flaco que se le hace a la comunidad de la danza, porque hay muchas maestras, muchas alumnas que toman esta práctica con mucho amor, con mucha responsabilidad. Es muy fuerte que ese tipo de cosas sigan sucediendo a pesar de que ahora es muy fácil acceder a la información. Sin embargo, hay también lo acabamos de comentar antes de salir en vivo, de que también hay una forma de esas nuevas combinaciones que hay entre la danza árabe, o sea, danza del vientre, con otras corrientes, por ejemplo, lo del fitness y todo eso, también, o sea, le quita un poquito ya la magia, porque cuando ya a ti vienen ciertas personas y te preguntan, pero con eso quemo calorías, con eso hago esto, y pues sí, yo creo que es una pregunta a la que uno le tiene que dar una respuesta, pues que es lógica, pues es una acción física que obviamente va a tener una quema de calorías, o sea, eso es obvio. Ya toda práctica dancística quema calorías, o sea, entonces, y le quita, por lo menos a uno como maestra, a veces le quita a uno como que las ganas, uno queda todo desinflado, y no, es que ese no es el sentido total, el sentido es que te quieras, te aceptes, como mujer, aceptes tu cuerpo, ya resaltes pues todos estos atributos que pues la naturaleza nos da a la mujer, todas estas oportunidades que la naturaleza nos ha dado. Y en ese sentido va la siguiente pregunta, Yasna. Toda esta información que captamos por medio pues, de los medios de comunicación, por medio pues también de algunas, hago la precisión, algunas escuelas, maestras, ha alimentado ese estereotipo de esa mujer árabe hipersexualizada y también ya casi que cae en la caricatura, ¿sí? Entonces, cuéntanos un poquito ahora mismo esa dinámica que hay entre eso y esa alimentación de ese estereotipo. Bueno, yo creo que está igualmente ligado al anterior. Eh, Esa hipersexualidad, caricaturización de la mujer en la danza del vientre, eh, lo primero que nos lleva a pensar es el estándar de belleza. Muchas personas creen que para poder hacer danza del vientre tienen eh, ser como una Barbie, ¿no? Y eso eh, creo yo que se aleja, pero tanto de la danza como expresión artística. La danza es expresión del cuerpo, del alma. Entonces, eh, alejarlo, eh, alejarlo de eso no suma, al contrario, resta, porque muchas personas quizás quisieran practicarla y porque se ha promocionado, se ha vendido este estereotipo de belleza de figura Barbie para poder practicarla, no lo hacen. O bien hay algunas que lo hacen, siendo mujeres normales o con algún sobrepeso, se atreven, practican la danza del vientre y reciben críticas porque, porque no se ajustan al estereotipo de la bailarina. Y por eso decía que yo creo que está ligado a lo anterior, ¿no? A esta visión orientalista de la mujer árabe, exótica, mística, seductora a través del velo, y como, que está lejos de la realidad.
y a la figura del odalisca al servicio del hombre, del femicidio, yo creo que no tiene ningún sentido. Yo creo que es un desafío para volver, no para volver, para rescatar el sentido del origen de esta danza. Cuando hablábamos de lo divino, de lo sagrado de nuestro cuerpo, tiene que ver con aceptarlo también. Aceptar nuestro cuerpo y además en la documentación que hay sobre el origen de la danza que está asociado a la figura del hombre, por ejemplo, como esta imagen que hay de la odalisca al servicio del hombre. No, sino que tiene que ver con procesos y ritos, celebraciones, ceremonias de fertilidad entre mujeres. Y esa experiencia, yo personalmente creo que es invaluable, poder eh, conectarse con su propio cuerpo, aceptarlo y aceptar la diferencia con el cuerpo de otro y aceptar el cuerpo de otro. Yo creo que es súper positivo. Me parece que también hay una visión patriarcal, ¿cierto?, sobre el cuerpo de la mujer, esta mujer objeto, esta mujer objeto de deseo y que tiene que cumplir este estándar de belleza. Yo puedo decir que en mi experiencia jamás le he bailado a ningún hombre. Yo jamás lo he hecho para eso. Entonces, me encanta bailar con otras mujeres y mostrar la guata, no sé cómo se dice en Colombia, al vientre, sin problema. Con todo la carga patriarcal que tenemos las mujeres con respecto a nuestro cuerpo. Y todo el mundo opina de nuestro cuerpo, el marketing, ¿cierto? Las tallas de ropa, todo siempre está haciéndonos sentir culpables por no cumplir con este estándar de belleza. En ese sentido, creo que la danza del vientre es un espacio justamente para reconectar y aceptar nuestro cuerpo. Yo creo que ahí la danza del vientre nos llama a este empoderamiento femenino en cuanto a aceptar nuestro cuerpo. Muchas personas, y esto lo digo porque lo he escuchado, muchas personas también tienen esta visión, digo yo, eurocentrista de poner al ballet, sin desmerecer al ballet, nada contra el ballet, pero de poner el ballet como la base de todas las danzas. Y en realidad eso no es así. El ballet es la base de todas las danzas eurocentrista, ¿no? Eh, compararnos un poco con esas figuras de la bailarina de ballet, que además sufren mucho por lograr esa figura, y justificarlo con que, por ejemplo, no puedes ser bailarín si tienes algún sobrepeso porque se dañan tus rodillas, y un sinfín de lesiones que efectivamente podrían ocurrir. Pero, no sé, en mi caso, yo hago clases de danza con un fin recreativo. Yo no formo bailarines profesionales. Entonces, a mí de verdad me parece que hay que partir por tomar a la danza del vientre como un espacio para reconectar con esta divinidad de las mujeres, con, con resaltar esta danza pélvica, centrada en el poder de la pelvis, en el poder del pecho, ¿cierto? Yo creo que va por ahí. Estos estereotipos, yo tengo la esperanza, quiero pensar de que van en retirada. Por ejemplo, cuando ocurren estas cosas, estas polémicas con los medios de comunicación y chicas que bailan en toples diciendo que es danza árabe, yo creo que las polémicas y todo no tienen que ver con un problema con la desnudez o con lo que quiera hacer cada persona con su propio cuerpo, sino porque además de desinformar los medios de comunicación a las personas con respecto a qué es la danza del vientre, nos ponen a las personas que nos dedicamos a esto o a las personas que quieren participar de esto en una situación incómoda con respecto a nuestro cuerpo. Porque crea la imagen de que, quizás para bailar danza del vientre tengo que tener unos pechos firmes porque obviamente debo ser propio.
Yo me acuerdo que cuando hubo esta polémica acá en Chile en el año 2013, eh, eh, algunas profesoras estaban muy molestas porque al presentar los medios de comunicación la danza del vientre de una manera tan desinformada, negando el trabajo artístico y profesional que hay detrás, decían, ¿cómo le explico yo a las mamás de mis alumnos? Porque yo le hago clases a niños. O sea, ¿cuál es la imagen? Que la persona que toma clases de danza del vientre va a aprender a desnudarse, va a aprender no sé, a hacer gestos sexuales, no sé qué, cuando no tiene nada que ver. Entonces, ahí el tema del cuerpo siempre está presente, siempre. Pero yo creo que hay que verlo como la aceptación del cuerpo, hay que darle como esa mirada. No sé si por ahí respondo la pregunta, Linda. Me gustaría hablar de muchas cosas más, pero me veo el tiempo. Así es, no, sí, muy bien, porque la verdad es que sí, es eso lo que se quiere, saber, pues, entender de que eh, por la misma historia tan larga y la trayectoria que ha tenido la danza, pues, árabe, en su historia, pues, toda su construcción, eh, es muy como Mm, complicado ubicarla en una sola cosa y quizás por eso también cuando desde Occidente la presentan no saben dónde ubicarla y me parece muy interesante que haya citado a Edward Said en ese tema pues también de esa mirada de orientalista pues que tiene pues Occidente mm, eurocentrista y patriarcal, porque las cosas hay que decirlas pues por su nombre, sobre unos territorios que siempre los han visto como unos territorios que están es para colonizarlos, ¿ya? Y eso lo vemos en la situación pues actual. Fíjense cómo estamos hablando de danza, pero terminamos hablando un poquito pues, de la geopolítica de Medio Oriente, porque es que eso tiene mucho que ver con eso, porque es que a nivel de la imagen de la mujer, es una mujer, como decíamos la pregunta, está hipersexualizada, está caricaturizada y también es una mujer que está siempre en una visión como una víctima todo el tiempo, ¿ya? Es una mujer que no tiene poder sobre sí misma, es una mujer que es completamente sumisa hacia el hombre mm, y eso pues tiene su cuestionamiento mm, exacto. porque de igual manera podríamos hablar de la mujer latinoamericana, entonces, en esos términos, y sabemos, como por lo menos mujeres criadas en Latinoamérica, sabemos que en realidad eso no es tan así, no llega tan así, si hay una lucha permanente por empoderarnos, pues por el respeto a nuestra vida, a nuestra dignidad, pero precisamente somos mujeres que contestamos, que respondemos, que luchamos pues por nuestro espacio en la sociedad. Lo mismo pasa con las mujeres en el Medio Oriente, son mujeres que luchan por su espacio dentro de la sociedad. Bueno, ahora, bueno, vamos a irnos un poquito a otra parte que también está ligada con ese mito alrededor de la danza árabe, que la ubica como, que es el folclore representativo, en este caso puntual de los países de la migración, que pues los países de la migración en América Latina y en otros países que son pues las migraciones de Medio Oriente más grandes, que son las migraciones que han salido del Líbano, de Siria, de Palestina, también ubico a Jordania, a Irak, ahí en ese punto, como que esta danza es el folclore de esto y esto no es así. Estos países tienen unas prácticas dancísticas aparte, distintas. Hay una particular que es es la predominante y es la que las relaciona entre sí. Es una danza que comparten todos estos pueblos, todas estas naciones entre sí, y ese es el dabke, ¿ya? El dabke, claro, con sus variaciones dependiendo del país. Ya que es Ajá. en Palestina, es diferente al libanés, es diferente al sirio. Bueno, entre el sirio y el libanés hay más similitudes, pero hay formas de identificar el datque un poco de la zona pues, regional y esa realmente es el alma, es el sentir folclórico pues, de estos pueblos. Entonces, quería darle ese espacio a hablar también de esta danza
que finalmente, pues por lo menos yo, hablando un poquito de mi experiencia, yo trataba de enseñarles un poquito de edad que a mis antiguas alumnas, pues para que entendieran todo este abanico de opciones, todo este mundo que había pues alrededor del folclore árabe, que no era una sola cosa y que evidentemente no era solamente pues la danza del vientre o la danza árabe, lo que representaba el folclore pues de la zona. Bueno, efectivamente, eh, la danza del vientre, como la conocemos, está más bien situada en Egipto. Y si bien hay migración a Egipto, es bastante menor en comparación a la migración palestina, siria y libanesa, principalmente Palestina y Siria, ¿no? Hacia Latinoamérica. Bueno, y el Líbano también, en Brasil. La comunidad de migrantes libaneses en Brasil es muy grande, la comunidad de palestinos migrantes en Chile es también muy grande. Entonces, efectivamente, en la zona del Levante, que es el este del Mediterráneo, que lo que actualmente corresponde a Siria, Líbano, Jordania y Palestina, eh, el baile folclórico no es esta danza del vientre que situamos en Egipto, sino el dabke, que es este baile de los pies, porque dabke significa zapateo, ¿no? Zapatear. Entonces, claro, yo creo que ahora, por lo menos en la escena local en Chile, se está llevando también al escenario y a las clases y a los festivales y a los workshops, aprender también sobre el DAPKE, ampliar un poco la mirada, porque decimos Siria, Líbano, Palestina, Jordania, eso es lo que el mundo, el mapa como lo conocemos hoy, pero también hay que mirarlo como era antes, a principios de 1900, y que eran todos la misma zona, ¿no? Antes, y desde antes, ¿cierto? Eran todos la misma zona, entonces comparten efectivamente esta danza del Dabke, que también tiene un origen que no está tan definido. Lo que yo conozco del Dabke es que era una danza, o sea, se transformó en danza, era una práctica que se hacía de zapatear sobre el adobe, cuando en esa zona las casas eran de adobe antiguamente, y que se zapateaba sobre el adobe para apretarlo. Entonces, esto se hacía en familia, en comunidad, y se amenizaban las jornadas trayendo música, y de esa forma surgió el dabke en toda esa zona que es lo que hoy conocemos actualmente como Siria, Líbano, Palestina y Egipto. Pero estos nacionalismos también, estos estados, han surgido desde que sale el Imperio Británico, ¿no? Alrededor de 1940, 1922 en adelante. Y ahí surgen los nacionalismos y también las diferencias entre un dabke y otro. Sin duda que tienen la misma raíz, pero hay algunos distintivos representativos, por ejemplo, en el vestuario, en la letra de las canciones o en algunos pasos, ¿cierto? El dabke palestino tiene más saltos y eso se está rescatando. Yo valoro, aprecio que por lo menos la comunidad de la danza del vientre en Chile está rescatando el dabke como una de las danzas árabes también, ¿no? Por otro lado, existen también en Irak y en otros países del Golfo el Jaliji, del Jalij, ¿no? El Jalij es el Golfo en árabe, y las danzas del Jalij, el Kaulilla, de las gitanas Kaulilla en Irak. Eh, entonces, por eso decía anteriormente que cuando decimos danza árabe es como decir danza latinoamericana, porque cada zona y actualmente cada país tiene también sus propias danzas folclóricas y sus danzas de teatro y espectáculo. Dentro del mismo Egipto, no quiero dejar de lado Egipto, dentro del mismo Egipto, la danza del vientre que se consume en los cruceros, en los hoteles, en los clubes nocturnos, tampoco es la única danza de Egipto, ¿no?
están las nubias en el sur, está el tashtib, que da origen a este baile del ton, y bueno, sin una intención purista, ¿no? Porque tampoco podemos desconocer la hibridez de las culturas con las migraciones y con la misma globalización, se han ido incorporando elementos de fantasía a a las danzas árabes, han ido surgiendo fusiones, danzas teatrales, pero sin duda las danzas folclóricas, por lo menos en la zona del Levante, lo que se considera como la danza folclórica es el dabke. Y si bien en Chile, por ejemplo, la comunidad palestina es muy grande, es la comunidad, la diáspora más grande fuera de Palestina, los palestinos están acá, entonces hay muchos palestinos aquí y descendientes. Si bien en las fiestas siempre está la presencia de la bailarina, también se promueve y se valora y se aprecia el dabke. Yo creo que en ese sentido la comunidad árabe, en este afán y en este trabajo arduo de profesionalizar la danza, de estudiar la danza de esta otra cultura que no es la nuestra, ¿no? Aquí en Latinoamérica, ha ido también rescatando estos elementos tradicionales de la zona, como los candelabros, ¿cierto? La danza con el candelabro, con la bandeja de Marruecos, con los crótalos. Eso yo creo que tiene que ver con un rescate también, rescate como cultural. Pero también se van incorporando estos otros elementos de la fantasía árabe. Y al respecto, claro, por ahí también volviendo un poco a lo de los medios de comunicación, yo creo que el problema no es que muestren lo que quieran sobre la danza, pero que por lo menos digan que es una fantasía, ¿no? Es una fantasía, porque resulta que hay personas que nos estamos dedicando a esto y que tenemos muy claro cuáles son los elementos tradicionales y cuáles son los elementos de fantasía y que tienen que ver con fusiones y que tienen que ver con inventos occidentales propiamente tal. Así es, así es. Exacto, que nos aclaren, porque es que en ningún momento de pronto estamos hablando de que no debe haber una fusión, no debe haber una mezcla, no se puede ser algo divertido con esto, sino es que nos digan de qué está compuesto, qué es lo que es real y qué es lo que no es real dentro de esta danza, ya que nos informen de manera certera, ya. En Colombia hay escuelas que de verdad sí hacen ese esfuerzo. De hecho, hemos tenido la dicha de colaborar pues, con estos centros culturales, con estas escuelas de danza, que de verdad trabajan de forma pues profesional y entregada y hacen ese esfuerzo por investigar, por ir más allá, por no quedarse de pronto con lo de Wikipedia o algo así, pues para medio enseñar, o no recurren a elementos que no pertenecen, como ya lo había anunciado antes, y que han desarrollado un trabajo muy bonito y que han creado unas propias comunidades y que han podido también trabajar de manera en equipo pues con estas otras asociaciones árabes que hay también por lo menos aquí en Colombia, en este caso pues ASO Árabe, y que nos han permitido mostrarle a la gente, al Claro. público, una representación más acercada a lo que es en realidad el folclore pues, de Oriente Medio. Y es un esfuerzo no solamente de las maestras, es un esfuerzo también de las personas que toman la decisión de tomar estas clases y de participar, porque es que es muy bonita la interacción, porque estas escuelas no solamente se construyen con las maestras, sino con las alumnas. Las alumnas son las que hacen posible de que se puedan hacer coreografías, que se puedan hacer presentaciones, por lo menos cuando es el caso con niños o niñas pequeñas, gracias a los padres, al compromiso de los padres, hay ese intercambio, por ejemplo, con el tema con los atuendos que se utilizan para bailar, toda esa mecánica. Todo eso, esas son las experiencias bonitas que dejan la enseñanza y que
gracias a muchas cosas existen escuelas, existen maestras que sí trabajan de una manera comprometida pues con el folclore y con la cultura. Y en ese sentido, por ahí veo una pregunta que nos decía que nos hablaras, Yasna, ya un poquito, ya ahora sí podemos abrir un diálogo un poquito más abierto, que nos hablaras un poquito de tu experiencia como maestra en tu escuela, que nos hables un poquito de la escuela que tienes, de las alumnas, bueno, de toda esa dinámica pues que estás manejando en la enseñanza. Bueno, la verdad es que yo, bueno, gracias por la instancia de conversar sobre esto. Yo trabajo con un enfoque recreativo, como les había dicho, no formo bailarinas profesionales, pero sí trato de transmitir justamente lo que hemos estado hablando, de poder conocer otra cultura a través de la danza, de las comidas, de muchísimos elementos culturales que componen, ¿no? Que la componen. Yo empecé a hacer clases el año 2015 y es que ha sido una experiencia muy enriquecedora. He podido conocer a mujeres tremendas. Yo siempre digo lo mismo que acabas de decir tú, Linda, que todo esto no sería posible sin ellas, sin las alumnas. Porque la verdad es que yo tampoco tengo un afán de darme a conocer como maestra ni nada, pero sí me gusta mucho compartir, me gusta bailar, me gusta tener con quién bailar, me gusta mucho compartir aquí, he conocido mujeres tremendas, muy distintas unas de las otras, y, y me gusta que se pueda ir ampliando la mirada con respecto a esta aceptación de nuestros cuerpos, de empoderarnos. Afortunadamente hemos tenido buena recepción acá donde vivimos, en el sur de Chile. Hemos podido hacer nuestras galas anuales, hemos podido participar en algunas instancias de festivales interregionales. De hecho, organizamos una vez un festival provincial donde vinieron amigas de otras comunas a bailar acá y eso es lo que a mí me gusta en realidad. Eso es lo que a mí me mueve, de poder conectar con otras personas, porque pensando también en lo que conversábamos sobre la caracterización, la caricaturización de la mujer en la danza árabe, también durante mucho tiempo se ha promovido la competencia entre mujeres. Y con esta carga patriarcal, por supuesto, que histórica. Pero dentro del mundo de la danza hubo un tiempo en que también se competía mucho y yo creo que eso hoy en día y es lo que a mí me gusta promover también. Yo creo que como mujeres tenemos que darnos el espacio para nosotras mismas, para compartir con otras mujeres también, porque el grupo que conformamos somos todas mujeres que tenemos trabajos de 8 a 5, que tenemos hijos, que tenemos parejas, que tenemos labores domésticas, entonces empezar a darle importancia a un espacio solo para nosotras, yo creo que también va derribando el patriarcado, lo dije, pero es un granito de arena. Yo creo que son pequeñas acciones, pero que nos van fortaleciendo como mujeres y armar comunidades de mujer ha sido para mí una experiencia muy, muy valiosa. Así es, no, así es. Y mira, yo estoy viendo los comentarios pues de tus alumnas, de verdad, se ve esa relación tan bonita que has entablado pues con ellas y de igual manera es que cuando se enseña de esa manera entregada y profesionalmente, ese es el producto que tienes personas pues que siempre te acompañan, siempre te van a recordar como tu maestra, como la profesora. De igual forma, este es el caso también en Colombia. Como te digo, estas academias que hay aquí en Colombia, estas escuelas que hay aquí en Colombia que trabajan de manera pues responsable y comprometida, tienen esa misma dinámica y ese mismo nivel de entrega. Y de verdad es que quiero de verdad, y es que gracias a eso es que hay estos espacios pues para poder conversar,
ya hay estos espacios donde uno puede pues expresar y puede aclarar ciertos puntos sobre lo que se está mostrando actualmente. Mm. Y no, yo quiero también aprovechar este espacio pues para felicitarte pues por todo tu conocimiento, pues agradecerte pues por dejarnos contar contigo, de hablar contigo, en fin, compartir contigo todos estos conocimientos. También quiero agradecer a las otras pues maestras de otras academias en toda Latinoamérica que nos están viendo, que sigan ese trabajo bonito, responsable, que sigamos educando, porque es que la cultura y la educación a través de la cultura es lo que realmente rompe las fronteras, es lo que realmente rompe con esos estereotipos, rompe con esa segregación a la cual ciertos medios y ciertos estados nos quieren imponer de cierta manera y que nos permiten comunicarnos y ver que a pesar de las diferencias de horario, de territorio, somos más parecidos de lo que no, o sea, de lo que nosotros pensamos. Todos somos seres humanos que tenemos preocupaciones, que tenemos anhelos, que tenemos alegrías, tristezas, en fin, y que por medio de la enseñanza de estas distintas culturas empezamos a darnos cuenta de que es así, que por lo menos la gente de Oriente Medio no es tan distinta a la gente de Latinoamérica, pues, guardando pues las distancias y todo, pero sí, o sea, hay muchos puntos en común. Igual nosotros podemos tener mil puntos en común con gente en Japón, en Mm. China, con gente de Europa. Entonces, y es a través del conocimiento de la cultura es que podemos llegar a eso. Y las comunidades, pues en este caso de escuelas de danza, pues aportan a eso, ¿ya? Y pues nada, no quiero pues alargar más, pues ya tenemos bastante tiempo y nada, y quiero pues seguir pues invitándote también, invitando pues toda tu comunidad, que sigamos en estos diálogos, que sigamos construyendo, que sigamos cuestionando todas estas situaciones actuales y que pues obviamente como buena árabe, como buena descendiente, síganos en no hay que promocionar el negocio, síganos en nuestras redes sociales, ahí está pues nuestra página web, está nuestra página web, está recién, está recién en el medio, sigan también nuestras redes sociales. Ya no sé si quieras compartir tus redes sociales, pues también para que te sigamos y sigamos viendo toda la evolución de tu trabajo. Bueno, muchas gracias para ir despidiéndome. Sí, vuelvo a agradecer la instancia, creo que es súper valioso poder abrir estos espacios de conversación sobre temas. Eh, Quiero aprovechar de recomendar un documental de un realizador chileno, Marcos Oyarzún. Él hizo un documental sobre el desarrollo de la danza del vientre en Chile que se llama Raxena y que está liberado en YouTube. Es un documental muy bueno, muy educativo con respecto asociado a todo lo que hemos estado conversando y que está liberado en las redes. Además, está hecho a pulso porque es autogestionado. Nosotros, nosotras con las chicas de danza acá lo trajimos, lo proyectamos y creo que es un trabajo muy valioso que hay que, que profundizar y socializar con más personas, hay que compartirlo. Con respecto a mis redes sociales, yo uso más que nada Facebook, Escuela de Danza del Vientre Alart que significa en árabe la tierra, ¿no? Muy asociado al dabke y a las danzas folclóricas también, a las raíces. Y en Instagram, Danza del Vientre Lebu. Ok, bueno, miren, ahí están pues las redes sociales de Yasna para que la sigan viendo su trabajo, sigamos aprendiendo pues de todo lo que ella tiene pues para compartir desde su enseñanza.
Y pues nada, al público pues que estuvo conectado, pues agradecerles por el tiempo que compartieron con nosotros y también recomendarles nuevamente que nos cuidemos los unos a los otros, que respetemos las normas, solamente salgamos en el momento que necesitemos, solo cuando lo necesitemos. Respetemos, por favor, al personal médico. Ellos están haciendo un esfuerzo muy grande por mantener la esperanza viva de que podamos salir de esta emergencia, así que respetemos su integridad física, respetemos su trabajo, respetemos sus familias. Les agradezco mucho que tengan esto pues muy en cuenta y pues nada, nos vemos el próximo viernes con un nuevo tema de actualidad y nada, Yasna, muchas gracias, Shukran Habibti, por tu tiempo y gracias pues también a los que nos acompañaron. Juan. Cuídense mucho, nos vemos. Hasta luego. Chao. Muchísimas gracias.